Bueno, compañeros, muy bien. Continuando entonces con nuestros videitos instructivos, recordemos entonces que acabamos de hacer el diagrama de dispersión de otra forma. Ya lo hicimos haciendo un tema de un pronóstico comparando valores contra un pronóstico. La otra es comparando, por ejemplo, dos variables en función de los datos reales, como para lograr determinar si hay una relación estrecha entre esos valores o no. Por ejemplo, si yo voy a comparar abril con mayo, lo único que tengo que hacer es señalar los valores sin tener en cuenta el total y entonces le vamos a decir insertar nuestro gráfico de dispersión. Miren que este es mucho más sencillo, ¿cierto? Entonces decimos, por ejemplo, acá, si agregamos nuestra línea de tendencia, ¿cierto? Agregar línea de tendencia y que además que nos dé la ecuación, ¿cierto? Presentar la ecuación del gráfico. Entonces podemos decir, por ejemplo, que miren que esta es muy diferente a esta que tenemos acá. Esta en función del pronóstico, pero esta en función de los datos. Miren que los datos están muy cerca de la línea de tendencia, lo cual significa que las ventas de mayo y de junio tienen una correlación demasiado positiva, que realmente los esfuerzos que se hicieron de alguna manera en función de las ventas para esos meses lograron los resultados, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, digamos, de alguna manera la diferencia entre el uno y el otro, con datos reales. Aquí podemos inclusive agregar los datos, ahí los estamos agregando, ¿cierto? Y podemos hacer algunas diferencias. Miren allí, estos están más cercanos a la línea de tendencia que de este. Entonces, por eso a veces los pronósticos a veces no son tan, digamos, tan certeros. Pero trabajando sobre datos reales en función de las dos variables, lo que es mayo y agosto, pues entonces podemos tener una correlación demasiado positiva. Muy bien, entonces ahí tenemos esas interpretaciones. El otro tipo de gráfico que podemos hacer con toda esta información que tenemos se llaman gráficos de control, ¿cierto? Digamos que para esos gráficos de control lo vamos a hacer de la siguiente manera. Eh, lo que vamos a ver es información que les voy a transmitir precisamente por la clase en la cual no tuvimos presencia. Pues entonces en ese sentido, digamos que vamos a tomar los productos, ¿cierto? Estos productos, voy a construir una nueva base de datos. Digamos que me la voy a llevar para acá. Entonces tengo los productos y además de los productos me voy a traer de alguna manera las ventas totales. Yo lo puedo hacer con cualquiera de los datos que yo tengo. ¿Listo? Entonces me voy a traer las ventas totales anuales. Listo, yo quiero hacer una evaluación. Bueno, recuerden que tenemos que pegar como números porque miren el problema que nos genera. Entonces peguémoslo como número, entonces miren que ahí tenemos. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos tener, digamos, una media, ¿cierto? Vamos a construir una media. Vamos a construir un límite inferior y vamos a construir un límite superior, ¿cierto? En ese sentido, permítanme un momento, muchachos. Bueno, continuando con nuestras explicaciones y lo que vamos a hacer en el gráfico de control, entonces lo que vamos a hacer es que normalmente en las empresas de alguna manera fijan una meta, ¿cierto? Y hablar de fijar una meta es consultar con las directivas, pues cuál es el grado
o la meta fijada para las ventas, ya sea en función del tiempo. Eso puede ser quincenal, puede ser mensual, cada 2 meses, cada 3 meses. Entonces, vamos a suponer que nuestra media o que nuestra meta de ventas va a ser de 830 unidades. Digamos que esa va a ser la meta de ventas de todos los productos. Entonces replicamos esa información y decimos que la media o la meta de ventas es de 830 productos. Digamos productos no, sino 830 productos por cada uno de ellos. Si me explico, que la crema de leche al final del año se hayan vendido 830 unidades. Que el queso costeño de 600 gramos se hayan vendido 830 unidades. Listo. Ahora lo que necesitamos es calcular los límites inferiores y superiores. Entonces para eso vamos a hallar el promedio, ¿cierto? Inicialmente el promedio entonces lo vamos a calcular como igual promedio de toda la serie, ¿cierto? De toda la serie de datos. Entonces ahí tenemos el promedio nos da básicamente 2103 unidades. Y lo otro es que vamos a calcular la desviación estándar, o sea, desbets. Para esa desbets, entonces le vamos a decir igual, como aparece, desbets. Aquí la tienen en Excel, desbets. Y vamos a colocar esa desviación de todos los datos. Muy bien. Entonces ahí tenemos una desviación de 845 unidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ampliar un poco aquí el tema del límite inferior y el tema del límite superior. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, compañeros. Para este tema del límite inferior y para el límite superior, entonces necesitamos abordar un tema estadístico. Entonces, por acá, cuando les hice el receso, estaba consultando precisamente este temita, donde pudiésemos encontrar la curva de Gauss a través de la distribución normal. Vamos a usar un poco la estadística, pero de una manera sencilla. ¿Qué pasa? Se los explico. Cuando queremos abarcar muestras entre una desviación estándar, normalmente cuando hablamos de una desviación estándar en función de su media, porque X media, más o menos, o sea, más para el lado derecho, menos para el lado izquierdo. Entonces, cuando estamos hablando de una desviación estándar, entonces estamos hablando de un porcentaje de confiabilidad del 68,3%. Pero cuando estamos hablando de dos desviaciones estándar de su media, entonces estamos hablando con un nivel de confianza del 95,5%. Y cuando hablamos de tres desviaciones estándar, tanto a la izquierda como a la derecha, estamos hablando que los datos están concentrados con un nivel de confianza del 99,7%. Entonces, si ustedes se fijan aquí los alcances, tres desviaciones significa casi toda una campana completa, mírenla ahí, ¿cierto? Estamos hablando de que casi es el 100%. Si estamos hablando del 95,5%, estamos hablando solamente de este pedazo de la campana, este nomás. Y si estamos hablando de una desviación, es toda la zona naranja, ¿cierto? Entonces, normalmente en las empresas estamos trabajando ni con un 100 perfecto, ni tampoco con el más bajo. Normalmente se trabaja con dos desviaciones estándar, o sea, hace con un 95,5%. Entonces, estamos hablando de que cuando yo les esté hablando, o por lo menos cuando el examen yo les pida, oiga, necesitamos un nivel de confianza del 5%, entonces el porcentaje que, perdón, que nuestro nivel de confianza sea del 95,5%, entonces estamos hablando de que debemos trabajar con una desviación de 2.
Si yo les pido que el nivel de confianza es del 99,3%, entonces nuestra desviación debe ser de 3. Entonces, ojo con eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, volvamos nuevamente a nuestro ejercicio. Si yo voy a calcular el límite inferior y yo digo, listo, nuestro nivel de confianza, ¿cierto? Va a ser del 95%. Entonces, digamos, nuestra desviación real, nuestra desviación debe ser ¿de qué? De 2, ¿cierto? Ya lo verificamos allá gráficamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Si ustedes se fijaron, allá hay un más y un menos, ¿cierto? Un más y un menos. Entonces, para nuestro límite inferior trabajamos con menos y con el límite superior trabajamos con más. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, tomamos para nuestro límite inferior. Entonces, vamos a tomar nuestro promedio y le vamos a decir menos paréntesis 2 multiplicado por la desviación. Entonces, multiplicado por la desviación que es 845. Entonces vamos a tener un límite inferior de 412. Y nos vamos para el límite superior. Entonces le vamos a decir igual, nuestro límite superior va a ser este señor, ¿cierto? Ya no menos, sino más. Más. Entonces este valor, o sea, si tomamos nuestra desviación multiplicado por 2. Por 2. Entonces, bueno, aceptemos la corrección. Entonces vamos a tener un límite inferior de 412 contra un superior que es 3793. Me faltaba decirles una cosa, que el promedio y la desviación son referencias absolutas. Entonces fijamos y la desviación que es, a ver, ¿cuál es? Es esta. Esta es la que debemos fijar. Listo, porque va a ser el mismo número para toda la serie. Ve, permítame en un momento. ¿Será que cogí el valor que no era? Bueno, vamos a ver, me está tomando como... A ver, sería N50, que es el promedio lo fijo, menos 2. El 2 también lo tengo que fijar porque es único, ¿cierto? Me faltó fijar ese. Y la desviación también, listo. Entonces ahí nos da. Entonces aquí los fijamos también igualmente todos. Fijamos este y fijamos este. Muy bien. Entonces ahí tenemos nuestros datos. Muy bien, ya teniendo estos datos, de acuerdo a esas aclaraciones, pues entonces vamos a seleccionar nuestros datos, nuestra basecita de datos y vamos a construir nuestro gráfico de control. Entonces seleccionamos igualmente dispersión, ¿cierto? Pero vamos a seleccionar el de líneas. Mírenlo acá, este gráfico. Entonces, aquí nos damos cuenta, ya tenemos nuestro gráfico de control, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos, la naranja es la media, o sea, hace que esta media es de 830. La amarilla es el límite superior, que es 3793 unidades. Y la inferior, que es de 412 unidades. Y si miramos nuestros datos, que es el total, entonces nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que realmente todos superan la media. Aquí inclusive le podemos colocar los valores, coloquémosles agregar etiquetas de datos. Entonces miremos, ¿quién realmente está superando la línea
La línea superior, 3.930 unidades. Entonces aquí nos tocaría organizar un poco el tema de los productos para que nos demos cuenta. O sea que en un próximo videíto vamos a hacer el análisis correspondiente